¿Alguna vez te has parado a pensar si tu alma tenía un nombre antes de que nacieras? No me refiero al nombre que tus padres eligieron para tu certificado de nacimiento, sino a algo anterior, más íntimo, casi inaccesible, un nombre que existía antes de tu primera respiración en este mundo. Suena extraño, incluso demasiado místico, pero piensa conmigo. ¿Y si ese nombre fuera la clave que te conecta con el propósito real de tu existencia? ¿Y si recordar ese nombre fuera capaz de reorganizar tu vida entera, como si finalmente entendieras el papel que viniste a desempeñar? Carl Jung creía que dentro de cada uno de nosotros existe algo mucho más grande que la identidad que usamos en el día a día. Él hablaba de símbolos, arquetipos y del inconsciente colectivo, pero también sugería que cada persona guarda en sí un misterio que antecede a la propia biografía. Ese misterio podría muy bien estar escondido en algo que llamaremos aquí el nombre secreto del alma. A lo largo de la historia, diferentes tradiciones espirituales han creído que el alma ya existía antes del cuerpo. En Oriente, esta idea se llama preexistencia del alma, mientras que en corrientes esotéricas de Occidente hay relatos de que cada espíritu recibe un nombre verdadero, diferente al que usamos socialmente. Este nombre sería como un código de identidad en el universo, algo que solo te pertenece a ti. Y aquí entra la pregunta que quizás esté rondando tu mente ahora. Si esto es cierto, ¿por qué olvidamos ese nombre al nacer? Jung daría una respuesta intrigante. Para él, el nacimiento ya es un proceso de inmersión en el olvido. La conciencia surge en un mundo lleno de símbolos, ruidos y roles sociales que nos alejan de la memoria profunda. Pero, incluso sin recordarlo conscientemente, ese nombre secreto continúa resonando dentro de nosotros, como una melodía distante que a veces resuena en sueños, intuiciones o sincronicidades que parecen accidentales, pero nunca lo son. Imagina por un instante que sientes una inquietud constante, una sensación de que falta algo para sentirte completo. Puedes tener una vida estable, logros materiales, incluso reconocimiento social, pero en el fondo sabes que no has encontrado tu verdadera dirección. Jung diría que esa sensación no es un error, sino una señal. El inconsciente te está llamando a mirar hacia adentro y buscar la pieza que falta. Esa pieza, simbólicamente, puede entenderse como el recuerdo de tu nombre primordial. Cuando te acercas a él, incluso sin poder pronunciarlo en palabras humanas, comienzas a sentir una alineación diferente, como si finalmente estuvieras caminando en la dirección correcta. Es como cuando alguien encuentra una canción que siempre le emociona y no entiende bien por qué. Esa emoción no viene de la melodía en sí, sino del reconocimiento inconsciente de algo que ya le pertenece. Y aquí surge una duda inevitable. Si ese nombre existe, ¿cómo podemos acceder a él? No se trata de simplemente cerrar los ojos y esperar que una palabra mágica aparezca. Jung creía que el camino hacia el inconsciente es más sutil. Él hablaba de los símbolos de los sueños, de las imágenes arquetípicas que surgen en la imaginación activa, de los mitos que atraviesan generaciones y se repiten de formas diferentes en cada persona. Estos símbolos no son decoraciones de la mente, sino mapas que apuntan a aquello que olvidamos. Quizás el nombre de tu alma no sea un conjunto de letras, sino una imagen, un sonido, una sensación que solo tú puedes descifrar. Y ese proceso de descifrar es justamente lo que transforma tu vida. Porque al buscar ese nombre, descubres que lo más importante no es pronunciarlo en voz alta, sino reconocer la energía única que él conlleva y que siempre ha estado contigo. Ahora piensa en cuántas veces te has sentido atraído por ciertas palabras, nombres o historias, sin entender el motivo. Quizás un personaje de un libro, un lugar distante o incluso una lengua extranjera que suena familiar. Muchas veces, esto puede ser el eco de tu nombre primordial intentando manifestarse. Jung lo llamaría sincronicidad. Esos encuentros aparentemente casuales que tienen un significado profundo para quien los vivencia. Nada de esto sucede por casualidad. El inconsciente encuentra formas de recordarnos lo que olvidamos, aunque sea solo por fragmentos.
Pero este aún no es el punto más sorprendente. Lo más impresionante es percibir que al acercarnos a ese nombre secreto, no solo entendemos quiénes somos, sino que también descubrimos por qué vinimos. Es aquí donde la narrativa comienza a profundizar. Jung decía que todo ser humano lleva dentro de sí un arquetipo central, que él llamaba el Self. El Self es como el núcleo del alma, aquello que guía la vida más allá del ego. Mientras el ego busca reconocimiento, poder o seguridad, el Self busca plenitud y sentido. Y aquí está la conexión. El nombre secreto del alma puede entenderse como la expresión simbólica de ese Self. No es algo que creas con la imaginación, ni que alguien pueda revelarte. Es algo que ya existe y que espera ser recordado. Es como una contraseña guardada en una caja fuerte que solo se abre cuando decides enfrentar las preguntas más profundas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué está intentando enseñarme mi vida? ¿Cuál es el papel que me corresponde en este gran teatro llamado existencia? Puede parecer distante, pero en la práctica este proceso ya ha comenzado en ti. Si estás viendo este video, significa que de alguna manera esta idea ha resonado, y eso ya es una pista. Jung creía que nada que realmente nos pertenece nos llega por casualidad. Si esta pregunta sobre el nombre secreto del alma llegó a ti, es porque algo dentro de ti ya está listo para escuchar la respuesta. Pero esa respuesta no viene de fuera, solo puede ser despertada desde dentro. Es como si este video fuera solo el toque a la puerta, pero quien tiene que abrir eres tú. Y cuando abras, la jornada será irreversible. Quizás te estés preguntando, pero si nunca descubro ese nombre, significa que mi vida será incompleta. Esa es la segunda provocación que necesitamos enfrentar. La verdad es que recordar el nombre secreto no es un objetivo en sí, sino un proceso de transformación. Muchas personas pueden nunca encontrar la palabra exacta, y aún así, vivir conectadas a su propósito, porque percibieron el llamado que ese nombre representa. Lo que cambia no es el recuerdo literal, sino el movimiento de búsqueda, de abrirse a escuchar lo que el alma tiene que decir. Esto, por sí solo, ya reorganiza la forma en que vives, eliges y te relacionas. Pero hay algo más, algo que va más allá de lo que hemos hablado hasta ahora. Jung descubrió que a menudo ese nombre secreto se manifiesta en sueños repetitivos. Las personas relataban escuchar palabras extrañas, sentir una presencia llamándolas o ver símbolos que se repetían de forma insistente. Él veía en esto el lenguaje del inconsciente, intentando traducir en imágenes aquello que la conciencia no logra capturar. Quizás ya hayas tenido un sueño que parecía llevar un peso diferente, casi como si alguien estuviera intentando decirte algo importante. Y quizás esa sea la forma más cercana de reencontrar lo que fue olvidado. Porque al final, el nombre de tu alma no está perdido. Solo está guardado esperando el momento adecuado para ser recordado. Y ese momento puede ser ahora. Cuando Jung hablaba del inconsciente, no lo veía como una simple colección de recuerdos olvidados o traumas reprimidos. Para él, el inconsciente era un territorio vivo, una especie de océano que guarda en sí no solo la historia individual, sino también los mitos y símbolos que conectan a todos los seres humanos. Es en ese océano donde se encuentra la pista para el nombre secreto del alma. Piensa por un instante. Si el inconsciente colectivo es la biblioteca donde están almacenadas las experiencias más antiguas de la humanidad, ¿no tendría sentido que también allí estuviera preservado el registro de quién eras antes de nacer? Jung creía que los sueños y símbolos son como cartas enviadas desde ese océano, intentando recordarnos aquello que olvidamos al atravesar el umbral entre el mundo espiritual y el mundo material. Un ejemplo que él solía dar era el de personas que, sin haber estudiado nunca mitología, relataban sueños con imágenes idénticas a historias antiguas de dioses y héroes. ¿Cómo explicar esto? Jung veía en esos sueños la prueba de que todos llevamos dentro de nosotros una herencia simbólica, y es justamente en esa herencia donde podemos encontrar indicios de nuestro nombre primordial, quizás no como una palabra escrita, sino como un arquetipo que resuena más fuerte en nosotros.
Por ejemplo, algunas personas siempre se identifican con figuras de búsqueda, como el peregrino o el explorador. Otras se ven reflejadas en imágenes de curación, protección o creación. Estas tendencias no son aleatorias. Pueden ser ecos de aquello que tu alma siempre ha sido y sigue siendo, incluso antes de recibir el nombre que aparece en tus documentos. Imagina a alguien que pasa la vida entera sintiendo una conexión extraña y profunda con el mar, no solo como un gusto por la playa, sino como una sensación de que allí hay algo familiar, como si el agua la llamara de vuelta a casa. Este tipo de experiencia, que muchos ignoran como una simple preferencia, puede ser en realidad una señal. Quizás el nombre de esa alma antes de nacer estaba ligado a símbolos de agua, movimiento y profundidad. Percibe cómo, de repente, algo aparentemente común adquiere otro peso. Jung llamaba a esto escuchar los símbolos, porque cada detalle puede ser un mensaje si sabes prestar atención. Y cuando comienzas a unir esas piezas, descubres que el nombre secreto de tu alma no es una palabra suelta, sino un conjunto de señales que se repiten y construyen tu verdadera identidad. Es en este punto donde entra el fenómeno de la sincronicidad, una de las ideas más fascinantes de Jung. Él describió la sincronicidad como acontecimientos que parecen coincidencia, pero que tienen un significado profundo para quien los vive. Es cuando piensas en una persona y de repente te llama por teléfono, o cuando abres un libro al azar y encuentras exactamente la frase que necesitabas leer en ese momento. Para Jung, esto no era casualidad, era el inconsciente colectivo manifestándose en la realidad externa, como si quisiera recordarte algo que ya sabes, pero olvidaste. Ahora, piensa en la sincronicidad aplicada al nombre de tu alma. ¿Y si los encuentros, palabras y símbolos que se repiten en tu vida fueran justamente los intentos del universo de susurrar ese nombre en tus oídos? Quizás nunca escuches la palabra completa, pero puedes percibir su contorno, su presencia, su fuerza. Hay relatos de personas que, en momentos de profunda introspección o en experiencias casi místicas, sintieron como si una palabra o un sonido surgiera de la nada dentro de ellas. Muchas veces, era un nombre que nunca habían escuchado, pero que conllevaba una extraña sensación de familiaridad. Algunas de esas personas relataban que, al pronunciar ese nombre en voz alta, sentían una paz inexplicable, como si algo encajara internamente. Jung estudiaba este tipo de fenómeno no para validarlo como literal, sino para entender lo que significaba simbólicamente. Él creía que el inconsciente crea imágenes y palabras para que podamos tocar verdades que están más allá del lenguaje común. Así, el nombre secreto del alma puede revelarse como una palabra, pero también puede manifestarse como un símbolo, una visión o incluso una música que despierta un recuerdo olvidado. Esto nos lleva a un punto fundamental. La jornada para recordar el nombre secreto no es un ejercicio de curiosidad, sino un camino de transformación. Jung decía que el encuentro con el self, ese núcleo más profundo del ser, nunca ocurre de forma cómoda. Exige que la persona confronte sus sombras, que mire los aspectos que preferiría esconder, que deshaga ilusiones sobre quién cree que es, porque solo cuando el ego se rinde es que el alma puede hablar. Es como si el nombre secreto estuviera escondido detrás de una cortina que solo se abre cuando tenemos el coraje de enfrentar aquello que evitamos. Es en ese proceso doloroso y al mismo tiempo liberador que surgen las señales más claras de quién eres realmente. Quizás sea por eso que tanta gente siente resistencia cuando comienza a mirar hacia adentro. Es más fácil vivir en la superficie, ocupado con compromisos, distracciones y metas externas, que entrar en contacto con la pregunta central, ¿quién soy yo? Pero ignorar esa pregunta no la borra. Vuelve de diferentes formas, en crisis existenciales, en vacíos que no logramos llenar, en sueños perturbadores o incluso en enfermedades que parecen llevar un peso emocional. Jung veía en estas crisis no solo sufrimiento, sino invitaciones. Invitaciones para que la persona dejara de huir y comenzara a recordar. ¿Y si ese vacío que sientes a veces
fuera solo el eco de tu nombre secreto llamándote, esperando que finalmente respondas. Y aquí entra algo esencial. Recordar el nombre no significa abandonar la vida práctica o desconectarse del mundo. Al contrario, significa vivir de forma más plena dentro de él. Jung decía que el verdadero encuentro con el self no nos saca de la realidad, sino que nos ancla en ella con más sentido. Cuando te acercas al recuerdo de ese nombre, las elecciones se vuelven más claras, porque ya no son dictadas por el miedo o por la presión externa, sino por la coherencia interna. Las relaciones se transforman, porque empiezas a reconocer en el otro también la presencia de un alma con su propio nombre secreto. E incluso la muerte deja de ser un enemigo aterrador, porque comienza a ser vista como un regreso a aquello que siempre fuimos, mucho antes de nacer. Pero ¿cómo dar el primer paso en esta búsqueda? Jung sugería prácticas como la escritura de sueños, la imaginación activa y la reflexión simbólica. Él animaba a sus pacientes a dialogar con las imágenes que surgían del inconsciente, en vez de descartarlas como tonterías. Muchas veces lo que parecía un detalle sin importancia se revelaba como un hilo conductor hacia algo mucho mayor. Imagina que sueñas repetidamente con una llave. En vez de ignorarlo, puedes preguntarte, ¿qué está intentando abrir esa llave dentro de mí? Este tipo de cuestionamiento es lo que te acerca a tu nombre secreto, porque, en el fondo, el alma siempre habla. Solo necesitamos aprender a escuchar. Y es justamente en ese aprendizaje donde reside el mayor desafío, porque escuchar al alma significa desacelerar, prestar atención y aceptar que no siempre habrá respuestas inmediatas. Significa confiar en las señales que parecen demasiado pequeñas, pero que cuando se repiten, llevan la firma del inconsciente. Significa, sobre todo, abrirse a la posibilidad de que no eres solo la historia que comenzó el día de tu nacimiento, sino algo mucho más antiguo, profundo y eterno. Y cuando empiezas a aceptar eso, percibes que tu vida entera empieza a tener sentido de una forma que antes no tenía. Como si cada dolor, cada alegría y cada encuentro te estuvieran llevando de vuelta a ese nombre que siempre fue tuyo. Pero hay un aspecto aún más sorprendente que debemos abordar. Jung creía que, cuando una persona se acerca a su self, no solo su vida se transforma, todo a su alrededor también cambia. Es como si el universo respondiera a la alineación interna, creando nuevas posibilidades y abriendo caminos inesperados. Esa es la verdadera fuerza de recordar tu nombre secreto. No es solo un conocimiento íntimo, sino un cambio que reverbera en el mundo externo. Y es ahí donde surge la pregunta que guiará los próximos pasos de esta jornada. Si ese nombre tiene tanto poder, ¿qué sucede cuando finalmente logramos reconocerlo? Cuando una persona finalmente comienza a reconocer el nombre secreto de su alma, algo profundo sucede. No se trata solo de un destello de autoconocimiento, sino de una reorganización completa de la forma de existir. Jung decía que todo ser humano vive una tensión entre el ego y el self. El ego es la parte que se identifica con roles sociales, estatus, profesión y con aquello que mostramos al mundo. El self, por otro lado, es el centro mayor de la psique, aquello que nos conecta con el todo y que guarda nuestro propósito esencial. Cuando ese nombre secreto es recordado, o mejor, cuando es sentido, el ego deja de ser el comandante y pasa a ser un servidor. El resultado es una vida que parece finalmente tener sentido, como si cada decisión estuviera en sintonía con algo más grande que nosotros mismos. Imagina a alguien que siempre se ha sentido perdido, cambiando de trabajo constantemente, buscando relaciones que nunca duran, experimentando diferentes caminos sin fijarse en ninguno. Esa persona puede ser vista desde fuera como inestable, pero en realidad puede estar viviendo una búsqueda inconsciente de su nombre primordial. Cuando un símbolo, un sueño o una experiencia hace que esa persona se acerque al recuerdo de quién es de verdad, de repente todo cambia. El trabajo ya no es solo una forma de ganar dinero, sino un medio para expresar lo que siempre ha estado en ella. Las relaciones dejan de ser intentos desesperados de llenar un vacío
y se transforman en encuentros genuinos, porque ella comienza a ver en los demás también reflejos del misterio del alma. E incluso el sufrimiento, que antes parecía insoportable, adquiere sentido, porque es visto como parte de un proceso mayor de despertar. Jung hablaba mucho sobre el proceso de individuación. Este término puede sonar complicado, pero significa algo simple: convertirse en aquello que ya eres en esencia. En otras palabras, individuación es el camino de volver al nombre secreto del alma. No es convertirse en alguien nuevo, sino finalmente reconocer aquello que siempre has sido. Y es por eso que tantas personas que pasan por este proceso relatan una sensación de reencuentro. Es como si estuvieran volviendo a casa después de un largo viaje, aunque nunca hubieran estado en ese lugar conscientemente. Esa sensación de familiaridad es la marca de la verdad interior. Es el alma diciendo: esto era lo que estaba intentando recordarte todo el tiempo. Ahora, piensa en el impacto de esto en la forma en que encaramos la muerte. La mayoría de las personas teme a la muerte porque la ve como un fin absoluto, una interrupción brusca de la historia que comenzó en el nacimiento. Pero si el nombre secreto del alma existe antes de que nazcas, entonces la muerte no puede ser el fin. Sería solo un regreso, un paso de vuelta a aquello que siempre fuimos. Jung no hablaba de la muerte en términos religiosos, sino que veía en ella una transición natural, cargada de símbolos. Muchos de sus pacientes, en experiencias cercanas a la muerte o en sueños ligados al fin de la vida, relataban visiones de portales, luces o figuras arquetípicas que venían a buscarlos. Esos relatos eran interpretados por él como imágenes del self, preparando el alma para volver a su estado original. Así, recordar el nombre secreto aún en vida no solo nos da dirección, sino que también nos ayuda a encarar el final sin desesperación, con la serenidad de quien sabe que solo está volviendo a casa. Pero este recuerdo no es solo individual. Cuando alguien se conecta con su nombre primordial, esto reverbera en el mundo a su alrededor. Jung creía que la transformación de una sola persona podía influenciar a toda la colectividad. Él decía: la salvación del individuo es la salvación del mundo. Esto significa que al alinearte con tu self, inspiras a otras personas, incluso sin darte cuenta. Tu forma de vivir, tus elecciones y hasta tu presencia comienzan a llevar una fuerza que toca a los demás. Quizás sea por eso que algunas personas, incluso sin hablar mucho, tienen un aura de paz o sabiduría que atrae a quienes están cerca. No están intentando impresionar a nadie, simplemente recordaron, de alguna forma, quiénes son realmente. Y hay otro aspecto que rara vez se menciona, pero que es esencial. Cuando recuerdas tu nombre secreto, empiezas a ver a los demás de manera diferente. Ya no los ves solo como roles sociales, padre, madre, compañero de trabajo, vecino, sino como almas que también llevan sus propios nombres olvidados. Esto cambia la forma de amar. El amor deja de ser solo intercambio o deseo y se transforma en reconocimiento. Amar a alguien pasa a ser reconocer el misterio que hay dentro de él, aunque él aún no haya recordado su propio nombre. Este tipo de amor es raro, pero cuando sucede, crea vínculos que traspasan tiempo y espacio, porque no están basados en conveniencias externas, sino en la verdad interior de cada alma. Para Jung, las relaciones son uno de los espejos más poderosos del self. Él decía que lo que más nos atrae o incomoda de otra persona es en realidad un reflejo de algo dentro de nosotros. Esto significa que muchas veces las personas que se cruzan en nuestro camino son claves vivas, recordándonos partes de nuestro nombre secreto que aún no reconocemos. Piensa en alguien que apareció en tu vida y de repente todo cambió. Una amistad inesperada, un amor intenso o incluso un encuentro breve que dejó huellas profundas. Quizás esa persona haya sido una sincronicidad, un espejo de aquello que tu alma necesitaba ver para acercarse aún más a su propósito. Pero aquí está la cuestión que puede transformarlo todo. ¿Qué sucede cuando te resistes a ese llamado? Jung observaba que,
Cuando una persona ignora las señales del inconsciente, la vida encuentra maneras cada vez más intensas de llamar su atención. Al principio, pueden ser pequeñas incomodidades, sueños extraños, inquietud, falta de sentido. Luego, pueden convertirse en crisis mayores, colapsos emocionales, pérdidas inesperadas o enfermedades que parecen llevar un mensaje escondido. No se trata de castigo, sino de insistencia. El inconsciente no se rinde en recordarte lo que es esencial, y esa insistencia es muchas veces la propia alma intentando hacerte escuchar el eco de tu nombre olvidado. Es por eso que recordar, o al menos buscar ese nombre, es tan importante. No porque necesites una palabra mágica para ser feliz, sino porque el proceso de búsqueda ya lo transforma todo. Al abrirte a las señales, al escuchar los símbolos, al tomar en serio los sueños, empiezas a alinear tu vida con lo que realmente importa. Y esa alineación es perceptible en todos los aspectos. Las personas que pasan por esta transformación relatan sentir más claridad en las decisiones, más serenidad ante las dificultades e incluso una sensación de ligereza en situaciones que antes parecían abrumadoras. Es como si la carga de la existencia se volviera más soportable cuando recuerdas que no estás aquí por casualidad. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has sentido que una parte de ti no estaba siendo vivida? ¿Cuántas veces has tenido la sensación de que tu vida real aún no ha comenzado, incluso con todas las responsabilidades y logros que ya has acumulado? Estas preguntas no son señal de debilidad o ingratitud, son la voz del self intentando despertar. Son pistas de que tu nombre secreto te está llamando, quizás no para ser recordado de forma literal, sino para ser vivido. Y vivir ese nombre es vivir de acuerdo con lo que siempre has sido, incluso antes de nacer. Llegamos entonces a una revelación importante. El nombre secreto no es solo algo que encuentras, sino algo en lo que te conviertes. Es en el momento en que tus acciones, elecciones y sentimientos comienzan a reflejar tu verdad interior, que el nombre deja de ser una idea distante y pasa a ser una realidad encarnada. Este es el verdadero poder de recordar, porque, en el fondo, no es un recuerdo intelectual, sino una transformación existencial. Dejas de ser solo una biografía escrita por el azar y pasas a ser la expresión viva de aquello que tu alma siempre ha sido. Y es justamente aquí donde surge la pregunta final, la más provocadora de todas. Si el nombre secreto de tu alma es tan poderoso como para transformar tu vida, ¿existirá una forma de realmente pronunciarlo, de escucharlo en su plenitud, aún en vida? ¿Existe una forma de realmente escuchar el nombre secreto del alma, pronunciarlo o reconocerlo en toda su fuerza, aún en vida? Esa es la pregunta que quedó abierta y que ahora necesita ser enfrentada con claridad. Jung jamás prometió fórmulas mágicas, y esta quizás sea la mayor prueba de su honestidad. Él sabía que el misterio del alma no puede reducirse a un manual o a un ritual cerrado, pero dejó pistas, y esas pistas apuntan a algo simple y al mismo tiempo transformador. El nombre secreto no se revela por imposición, sino por sintonía. No es un secreto que arrancas de la realidad a la fuerza, sino un recuerdo que se acerca cuando aprendes a escuchar. Y escuchar en este contexto significa abrirse a los símbolos que ya están en tu vida. Puede ser ese sueño recurrente que siempre ignoraste. Puede ser esa extraña sensación de familiaridad con lugares donde nunca estuviste. Puede ser incluso un nombre que surge de repente en tu mente sin explicación e insiste en regresar. Nada de esto es accidental. Jung creía que el inconsciente nos habla todo el tiempo, pero como estamos acostumbrados a vivir en la superficie, dejamos pasar desapercibidas las señales que podrían guiarnos. El ejercicio, entonces, es aprender a prestar atención. Y cuando esa atención se convierte en un hábito, el nombre secreto deja de ser una idea distante y comienza a manifestarse en fragmentos. Pero, ¿qué sucede cuando ese nombre es finalmente reconocido? El impacto es profundo. Primero, porque revela que tu historia no comenzó con el nacimiento.
Ese simple reconocimiento ya cambia la forma en que lo encaras todo. La vida deja de ser una carrera contra el tiempo y se transforma en una oportunidad de expresar aquello que siempre fuiste. Segundo, porque ese nombre trae un sentido de coherencia. Aquello que parecía caos comienza a tener lógica. Empiezas a ver que hasta los momentos más difíciles tuvieron un papel en tu camino, porque todos estaban intentando llevarte de vuelta a lo que fue olvidado. Tercero, porque ese nombre despierta una fuerza interior que ya no depende de validación externa. No necesitas probarle nada al mundo cuando ya sabes quién eres en esencia. Sin embargo, existe un detalle importante. Ese nombre no necesita necesariamente ser una palabra. Puede manifestarse como una imagen arquetípica, como una presencia que te acompaña, como una sensación de pertenencia. Muchas tradiciones espirituales hablan de mantras, nombres divinos o palabras sagradas que tienen poder de transformación. Jung veía en esas prácticas un reflejo simbólico de la misma búsqueda. El nombre secreto del alma no es un sonido cualquiera, sino un símbolo vivo que te conecta con el self. Puede ser que en sueños escuches una palabra extraña que nunca existió en tu idioma. Puede ser que esa palabra venga cargada de una emoción tan fuerte que tengas la certeza de que siempre fue tuya. Este es uno de los modos como el inconsciente intenta traducir en lenguaje humano algo que en realidad está más allá del lenguaje. Y aquí llegamos al punto más fascinante. El nombre secreto no es solo recordado, es vivido. Cuando empiezas a actuar en coherencia con ese nombre, tu vida se transforma en una especie de ritual continuo. Cada gesto, cada elección, cada relación se convierte en una oportunidad de expresar esa identidad profunda. Es como si, en vez de solo llevar un nombre olvidado dentro de ti, comenzaras a pronunciarlo todos los días por medio de tu forma de vivir. Esto significa que, aunque nunca descubras la palabra literal, puedes vivir de acuerdo con lo que ese nombre representa. Y al final, eso es lo que importa. Ahora imagina el impacto de esto en tu jornada espiritual. Si sabes que tu alma tenía un nombre antes de nacer, eso significa que tu vida no es un accidente, sino parte de una historia mucho mayor. Significa que no eres solo fruto de las circunstancias, sino la continuación de algo eterno. Esa perspectiva cambia la forma en que lidiamos con las pérdidas, porque entendemos que nada realmente se pierde. Cambia la forma en que miramos el futuro, porque sabemos que no estamos caminando a ciegas, sino siendo guiados por una memoria que nunca se borró. Y cambia, sobre todo, la forma en que nos vemos a nosotros mismos. No como seres pequeños y pasajeros, sino como expresiones de una identidad que antecede el tiempo. Jung creía que una de las tareas más importantes del ser humano era reconciliarse con ese misterio, no para encontrar respuestas absolutas, sino para vivir de forma más auténtica. Él decía que cuando una persona no escucha la voz del alma, la vida pierde color, se vuelve mecánica, repetitiva. Pero cuando esa voz es reconocida, incluso en pequeños fragmentos, todo gana vitalidad. El trabajo deja de ser solo obligación y se convierte en expresión. Las relaciones dejan de ser solo convivencia y se convierten en encuentro. Y la vida, que antes parecía un peso, se convierte en una oportunidad de revelar el nombre secreto que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Y quizás sea eso lo que estás sintiendo ahora. Una inquietud, un llamado, una sensación de que algo dentro de ti quiere manifestarse. Si ese es el caso, presta atención, porque puede que ya estés escuchando los primeros ecos de tu nombre primordial. Puede ser que se esté revelando en detalles de tu día a día que aún no habías percibido. Una música que te conmueve sin motivo aparente. Una palabra que se repite en diferentes contextos. Un símbolo que surge en sueños o visiones. Nada de esto es accidental. Son recordatorios de que tu alma tiene una historia mayor que esta vida, pero se necesita coraje para aceptar ese llamado, porque recordar el nombre secreto significa asumir responsabilidad, significa dejar de vivir de acuerdo con expectativas externas
y empezar a vivir en coherencia con lo que realmente eres. Esto puede significar cambios, rupturas, decisiones difíciles, pero también significa libertad. La libertad de no ser más rehén de máscaras e ilusiones. La libertad de expresar lo que siempre ha existido dentro de ti. Esa es la verdadera transformación. No solo recordar, sino vivir. Y si te estás preguntando por dónde empezar, la respuesta es simple. Empieza escuchando. Escucha tus sueños. Fíjate en las sincronicidades. Pregúntate qué es lo que realmente te emociona, lo que realmente te llama, lo que siempre ha estado contigo. No esperes una respuesta inmediata, porque este proceso es gradual. Pero sabe que cada paso dado hacia esa escucha ya es un paso hacia tu nombre secreto, y cuanto más te abras, más claro se volverá. Quizás nunca descubras una palabra exacta, pero descubrirás algo aún más importante, la certeza de que tu vida tiene sentido. Y esa certeza por sí sola ya es suficiente para cambiarlo todo, porque en el fondo, el nombre secreto del alma no es solo un recuerdo del pasado, es también la promesa de un futuro alineado, pleno y verdadero. Es el puente entre lo que fuiste antes de nacer y lo que puedes llegar a ser ahora. Y quiero dejarte con una última pregunta, que no es para ser respondida con palabras, sino con vida. Si mañana despertaras recordando plenamente el nombre que tu alma tenía antes de nacer, ¿cómo cambiaría eso tu forma de vivir hoy? Si esta pregunta te ha conmovido, entonces ya sabes que esta jornada no termina aquí. Apenas ha comenzado. Y si quieres seguir caminando en este sendero de descubrimientos, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Así, no te perderás los próximos contenidos que profundizarán aún más en esta búsqueda. Más que eso, al suscribirte, te estás diciendo a ti mismo, elijo escuchar el llamado de mi alma, porque al fin y al cabo, esa es la decisión más importante de todas.